Efesios capítulo 4. Allí estamos. Estoy a cargo del capítulo 4 y el próximo capítulo, el pastor Escobar ya está afilando la espada para el capítulo 5. Pero este capítulo 4, decíamos, hermanos, marca un cambio comparado con los 3 primeros capítulos, donde se nos da un resumen, porque no es una descripción detallada, es un resumen de lo que Pablo pasó casi 3 años en Éfeso, un resumen del glorioso evangelio, de distintos aspectos del evangelio. Pero yo no quiero, hermanos, que ustedes simplemente me escuchen y digan, mira lo que el pastor dice. Yo quiero que ustedes lo vean en la Escritura. Por ejemplo, si yo les pregunto en el capítulo 1, tan glorioso, donde vemos el plan y decreto eterno. Ese plan y decreto eterno deriva en la elección, en la predestinación. Es un plan de Dios de salvar. En el capítulo 1, a ver, mirando el capítulo 1, ustedes mismos díganme, ¿qué motivos tuvo Dios de salvarnos? ¿Qué lo movió? Misericordia. ¿Qué otra palabra encuentran ahí mismo? Su amor, su gracia. ¿Ven? ¿Se dan cuenta cómo? Es un resumen. Pero qué profundo los motivos de Dios, la gracia, su amor. ¿Cómo se logra nuestra redención? Según el capítulo 1. Por ejemplo, en el verso 7. ¿Cómo se logra nuestro perdón? Por su sangre, por su sacrificio. Yo quiero que ustedes vean cómo aquí el Evangelio está resumido, pero se mencionan muchos aspectos muy profundos. Acá se va a mencionar el propósito final, eterno de habernos salvado, ser para su gloria, para alabanza de la gloria de su gracia, ¿verdad? Sus beneficios de la salvación, hemos sido ya bendecidos con toda bendición espiritual, tenemos promesa de Dios, tenemos seguridad, nos ha dado las arras del Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu ha venido a morar en nosotros, que es glorioso. Y hemos creído por el Evangelio. Hermanos, tenemos la dicha de estar dentro de aquellos que han escuchado el Evangelio, donde hay miles de millones de personas que jamás lo han escuchado, ni lo escucharán. Cuánta misericordia de Dios con nosotros. En este pasaje se habla también, al terminar de la resurrección, la exaltación y el señorío de Cristo. Cristo por sobre todo. El Cristo que se humilló, haciéndose hombre y siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, fue exaltado por el Padre. Y Dios lo ha puesto sobre toda la creación y particularmente sobre su iglesia. No solamente Señor de su iglesia, sino lo presenta como la cabeza y la iglesia su cuerpo. Su cuerpo que está lleno de Cristo, que su meta es que esté llena de Cristo. En el capítulo 2 nos ha mostrado cómo este evangelio implica desde el verso 1 dar vida a un muerto. Dar vida a un muerto. La salvación es una experiencia de resurrección. Cómo nos saca del poder de Satanás, nos saca de los delitos y pecados en los cuales vivíamos nosotros y los disfrutábamos, porque son los deseos de nuestra carne. Y Dios nos salva de eso, nos libra del mundo, de nuestra propia carne pecaminosa, nos da un nuevo corazón, un nuevo deseo de Dios que no teníamos, nos da vida y nos salva por fe, no por obras. O sea, no, Dios es tan grande que te salva a ti y a mí, no por lo que tú pudieras hacer por ti mismo, según las obras de la ley, sino por la pura fe en Cristo. Y te salva para buenas obras. Te salva para caminar y dar fruto para Él. Imagina, es algo que era inútil, que era muerto, Él le da vida, lo salva, lo limpia y ahora lo hace hábil de dar mucho fruto. Y a quien más se le da, más se le demanda. Qué salvación tan grande. Y nos salva y nos hace, junto con los hijos de Israel que fueron salvos, nos hace un solo pueblo. No hay dos pueblos. El dispensacionalismo falla completamente en su interpretación de que hay dos pueblos y la iglesia es otra cosa y después Dios va
restaurar de nuevo Israel. No, hay un solo pueblo. Y Dios nos ha hecho parte de, como dice en el capítulo 2, miembros de la familia de la fe. Somos miembros de su familia y somos parte, como dice en el verso 19, conciudadanos de los santos. Qué glorioso, hermanos. Y en el capítulo 3, básicamente se nos habla de el privilegio que tenemos de conocer el glorioso evangelio de Cristo, como dice en el verso 8, de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutable es algo que uno puede cavar y cavar y cavar y nunca va a acabar de conocer la gloria que hay en Cristo. Es una gloria pero eterna, es una gloria que pasaremos la eternidad y no acabaremos si tuviéramos que compararla con tiempo. Inescrutable, es algo profundo, glorioso. Nada en esta creación, nada, ningún hombre ni ninguna obra humana se compara a la gloria de Dios. Si algo para ti es más cautivante, deleitoso que Cristo, que su palabra, que su plan, que su propósito, o no eres creyente o siendo creyente has sido fascinado por Satanás. Siempre a nosotros nos cuentan el relato de cómo cuando fue conquistada América, cómo los españoles comenzaron a llevarse las riquezas. ¿Se acuerdan en la escuela cómo les enseñaban? Que venían los españoles y nuestros indígenas tenían oro real. Y ellos les daban chucherías a cambio. De repente un espejito, a cambio de un collar de oro. Yo recuerdo de niño, porque viví un año en la playa, en la misma playa, se llama Huanchaco, allá en Perú. Yo recuerdo que estaba en la casa de una persona que se dedicaba, se dice en Perú, a huaquear, y llega un turista, no vamos a decir de qué color era, un turista, y tenía, este hombre había rescatado de las ruinas un collar que hacían los indios de hace 1500 años, de unas piedritas muy bonitas que allá se les llama chaquiras, todas eran esmeraldas. Y el gringo viene en ese momento con un equipo de sonido. Estaba de moda los cassettes, los chicos ya no saben. Ese turista vino, no sé si era francés, americano, no sé lo que sería. Pero vino y le cambió el equipo de sonido por ese collar. No sabía lo que él hacía. No sabía ese tipo lo que él hacía. Y a veces con Cristo es así. Este evangelio nos habla de Cristo, pero todavía a veces tenemos los ojos puestos en la tierra. Por eso este evangelio nos llama a conocer a Cristo, conocer su amor. Dice que excede todo conocimiento. Por eso hemos dicho el capítulo 4, ya después de darnos esta descripción, nos llama a andar como es digno de ese llamado. Hemos sido llamados por el evangelio. Lo primero es tener conocimiento del evangelio, pero segundo es andar, hermanos. Hemos dicho, es peligroso exhortar a la gente a andar en algo que no conocen, pero también es muy peligroso conocer el glorioso evangelio y no caminar en él. Que pasar de la teoría al conocimiento. ¿De qué nos sirve saber las confesiones históricas y doctrina si no vamos a andar en eso? ¿De qué nos sirve? El mismo Señor le decía al pueblo que hicieran lo que ellos, los fariseos le decían, pero que no hagan como ellos, porque ellos decían, pero no hacían. Por eso el evangelio, hermano, es tan glorioso que en las Escrituras se nos llama a conocer el evangelio, este mensaje de Dios. Segundo, a preservarlo. Ser cuidadoso con ese evangelio, porque por todos lados se quiere pervertir el evangelio. Y en los días de los apóstoles sucedía eso. Se nos exhorta a andar en el evangelio, a predicar, o sea, a hablar el evangelio, y ojalá algún día salgamos de esa falsa idea que tiene el cristianismo, que piensa que evangelizar es mostrar amor y cariño. Evangelizar es hablar el evangelio. Y también somos llamados a defender el evangelio.
En el capítulo 4 comienza cuando dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hermanos, esto que ha logrado Dios es tan precioso. La iglesia ha involucrado la misma encarnación, muerte y resurrección del Hijo de Dios. Este es un tesoro que Dios ha creado de donde no lo había, que ahora somos llamados a cuidar, andar dignamente, que es vivir dignamente del llamado del Evangelio, cuidando la unidad del Espíritu. Donde se nos va a hablar de marcas del carácter cristiano como la humildad y la mansedumbre, en el verso 2 que ya estudiamos la vez pasada. Pero también en cuanto a nuestra relación con los demás, dice: soportándoos con paciencia los unos a otros, en amor y solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay que cuidar con el carácter de uno. El carácter no es el temperamento necesariamente, el carácter es lo que somos. Y una marca del carácter cristiano que ha creído en el Evangelio es la humildad y la mansedumbre. Y en cuanto a los demás, una marca del verdadero cristiano es su deseo, su actitud de soportar a otros, es decir, de ser como un apoyo, una columna a otros. No es el soportar de ya no te aguanto, pero te tengo que aguantar, sino el ser un apoyo. Y guardar la unidad en el vínculo de la paz, en amor y en la paz. O sea, hay un afecto sincero hacia esto glorioso que es la iglesia. Hermanos, a la iglesia nosotros no venimos. La iglesia somos nosotros y vivimos en la iglesia. ¿Cómo ves tú a los demás hermanos? Luego se nos va a exhortar a tener una unidad en la misma confesión, en el verso 4 al 7, al 6, cuando dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Esa es una unidad confesional. Es decir, en creer conforme a lo que las Escrituras nos dicen acerca de Dios. No lo que nosotros pensamos acerca de Dios. Y eso lo vamos a explicar en unos momentos. Y del verso 7 al 16 es la unidad en el propósito, donde hay una diversidad de dones, pero el propósito de la iglesia es que todos crezcamos en Cristo, que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Y ese conocimiento de Cristo nos preservará del error, de la mentira, del error doctrinal, de los falsos cristos o del falso evangelio. Entonces, hermanos, esto es precioso. Es un llamado a andar en unidad, a andar en crecimiento. Del verso 17 en adelante también pudiéramos decir, es un llamado a andar en pureza, porque se nos habla de no pecar, de no vivir como los gentiles, ni vivir en nuestro viejo hombre, ni en nuestras pasiones. Capítulo 5, él comienza llamándonos a andar en amor. En ese mismo pasaje, en el verso 15, andar sabiamente. Verso 21, andar en sometimiento, en orden. Y el capítulo 6, andar luchando, batallando en este evangelio. Hermanos, es glorioso lo que Dios ha hecho y a lo que nos ha llamado. Este evangelio tuvo un efecto en nosotros y tiene un efecto en nosotros. Hemos sido llamados por el evangelio a ser de Dios. Y por eso Pablo nos hace un llamado a vivir conforme a ese llamado, valga la redundancia. El evangelio que nos muestra quién es Dios, quién es Cristo y lo que Él ha hecho por nosotros. El evangelio nos ha mostrado lo que somos nosotros en nosotros mismos. Y por eso el evangelio nos hace dependientes de Cristo y obedientes y sumisos.
Por medio del Evangelio hemos experimentado vida, un cambio, somos nuevas criaturas en Cristo. Pero a la vez sabemos por el Evangelio que la naturaleza pecaminosa está todavía en nosotros. El Evangelio ha cambiado nuestra perspectiva, hermanos. Ya no vemos al mundo como el mundo lo ve. La semana pasada, yo no lo vi por si acaso, yo no lo veo hace años. El mundo, yo recuerdo tiempos y aún cuando creyente en mis comienzos, cuando me sentaba a ver las premiaciones que dan el mundo al cine y a la música y a veces era supuestamente para juzgar y discernir, y es mentira. No vale la pena ni siquiera ver, disculpen, esa basura que el mundo celebra. Esos músicos. Hace una semana el mundo premió a sus cantantes. El mayor premio se lo dieron a un hombre pervertido, un satanista. A un hombre que en sus videos promueve el satanismo. Lo promueve explícitamente. Que promueve el homosexualismo, que promueve la inmoralidad sexual, que trata a la mujer como si fuera cualquier cosa. A ese lo premia el mundo. Curiosamente también se premiaron algunos grupos llamados cristianos, pero vayan a ver de qué iglesias salen, llamadas iglesias. Nosotros tenemos otra perspectiva del mundo. No nos dejamos enamorar por el mundo con sus engaños, con su pecado, con sus mentiras. Lo que digan los hombres nos tiene sin cuidado comparado con lo que dice Dios. No hay ningún escrito en este mundo, ninguna enseñanza, ninguna canción, ningún lema, ninguna película que se compare siquiera a lo glorioso de la obra de Cristo y a lo que muestran las Escrituras. Tenemos otra perspectiva de la vida. Ya no vivimos nosotros para lo terrenal. Podemos tener, podemos no tener. Tenemos una perspectiva eterna. El Evangelio, hermanos, nos libró de la esclavitud de la carne, del mundo. Y por eso andamos como es digno del Evangelio. Hermanos, aquí recuerden los ingredientes del carácter cristiano: humildad o modestia. Recuerden que la humildad es algo contrario a esta cultura. Los mismos griegos más bien aborrecían este principio cristiano. Y esta cultura más bien lo que promueve es el orgullo, el yo, el nombre, la fama. El único que es digno, hermanos, de fama, de gloria y de honor, no eres ni tú ni yo, es Cristo. Ninguno, por eso nosotros no buscamos ser influencers, ni llamar la atención, ni likes, ni aplausos, ni nombre, ni nada, ni reputación. Porque como un hombre imperfecto como yo, como un hombre imperfecto como tú o mujer, puede reclamar admiración para sí mismo. Lo que debemos siempre es apuntar a Cristo, sigan a Cristo, miren a Cristo, imiten a Cristo, que yo también lo estoy haciendo. Pablo por eso decía, seguidme a mí como yo sigo a Cristo. Sí, pero sí, todos los paganos creen que sus dioses les traen fama, grandeza, gloria, admiración, engrandecimiento. En Filipenses 2, Pablo decía que antes bien con humildad, estimándoos inferiores, con humildad, si me acompañan para que lo vean, ya lo conocen este pasaje. Verso 3, nada hagáis por contienda, por vanagloria, nada por orgullo, por nombre, por fama, no nos... Hermanos, ni siquiera pastoreamos para recibir admiración de ustedes. Pero les quiero decir que hay gente que está a veces en el ministerio porque dependen de los aplausos de la gente. Nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Vean esa carga que hay de Pablo en cuanto a motivos en el corazón y al cuidado por el cuerpo. La humildad. Por eso en Colosenses 3:12 dice, vestíos como escogidos de Dios. Y una de las características es la humildad.
santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. La humildad es una virtud cristiana desechada por esta cultura. En esta cultura del orgullo es lo que le importa a esta cultura. Hermanos, la mansedumbre que se pide también en el verso 2 de Efesios 4, la humildad, la mansedumbre, que tiene que ver con esa gentileza, una traducción dice caballerosidad, que va de la mano con la humildad, porque si uno es humilde, también hay una actitud, digamos, amable, gentil hacia los demás. Pablo a los Corintios les decía en la primera carta, en el capítulo 4, ¿iría vosotros con vara? O el mismo versículo dice, o con mansedumbre. Contrasta la vara con mansedumbre. Y en 2 de Timoteo capítulo 2, por ejemplo, dice acerca del siervo de Dios, dice, porque el siervo de Dios no debe ser contencioso. 2 de Timoteo 2, verso 25. Dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen. No con agresividad, sino con mansedumbre, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de Él. Hermanos, esa mansedumbre, esa humildad y mansedumbre es característica del andar cristiano. Dice ahí también soportando, como hemos dicho, es la idea de mantener algo de pie, de sostener, de resistir. Y estamos para apoyarnos unos a otros en el Señor. Es ese resistir aun cuando hay peso, cuando hay fatiga, cuando hay un esfuerzo. Es la palabra que se usa para cuando ellos resistían, por ejemplo, en 2 de Tesalonicenses 1:4, cuando ellos resistían las persecuciones, pero seguían de pie. Pero hay una parte ya que están en 2 de Timoteo capítulo 4. Hay un uso que se usa de esa palabra soportar en el capítulo 4, que sí es preocupante, que sí es llamativa. Verso 3 dice, porque vendrá tiempo, miren, cuando no, ¿qué? No sufrirán, ¿qué cosa? La sana doctrina. Donde hay algunos que ya no toleran la sana doctrina. Sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Somos llamados, hermanos, a soportarnos unos a otros, a apoyarnos, a sostenernos unos a otros, con el trabajo que eso implica, con el esfuerzo que eso implica, la tolerancia que eso implica en el sentido correcto. Pero me preocupa cuando la misma palabra se usa en cuanto a aquellos que no sufren la sana doctrina. Hermanos, ese soportar es soportar al débil entre los hermanos, al neófito, al necesitado. Soportar a todos los hermanos, es soportar sin reaccionar, sin quejarse o rendirse. Por eso dice, soportando con paciencia. La paciencia es esa palabra que implica constancia. No es que yo soporto ahora, mañana ya no. Es una constancia. Habla de duración en el tiempo. Así como Dios soportó con mucha paciencia los vasos preparados para ira, Él los soportó con mucha paciencia, con constancia. O sea, Él duró muchísimo soportando los vasos de ira. Y a los creyentes, por ejemplo, se nos exhorta que por la fe y la paciencia heredemos las promesas en Hebreos 6:12. Constancia en este andar. ¿Qué tal la palabra ahí en el verso 2? Porque dice soportando con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué amor es este? Es el amor ágape. No es el amor filial de amigos,
No es el amor eros, que es el amor físico, el amor sensual entre las parejas. Es el amor ágape, el amor perfecto, el amor de Dios, el amor supremo, del cual la mejor descripción que tenemos es 1 Corintios 13, del verso 4 al 8, donde se nos dice que el amor hacia otros es sufrido, es benigno. Hermanos, el llamado que tenemos a amar a los hermanos. El amor no tiene envidia, no se jacta, no se envanece. Tiene que haber un afecto, un amor hacia los hermanos. Por ese amor estamos dispuestos a hacer todo lo bueno por ellos y nada malo hacia ellos. Estamos por ese amor de Cristo, por ese amor estamos dispuestos a dar nuestra vida por ellos. Es un amor supremo, un amor que la gente no tiene. Normalmente es un amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu de Dios para poder amar a Dios y a su pueblo. Es un amor, como dice ahí en 1 Corintios 13, que no hace nada indebido, que no busca lo suyo, que no se irrita, que no guarda rencor. Es un amor que cuida la moral porque no se goza de la injusticia, sino de la verdad. Es un amor que todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta con el amor de Dios. Amamos a nuestros hermanos con el amor de Dios. ¿Amas tú a tus hermanos con el amor de Dios? Examinémonos ante esa descripción en 1 Corintios 13, del verso 4 al 8. Si realmente amamos a los hermanos así. Porque esa es evidencia que hemos creído y recibido el amor de Cristo. Nadie puede amar así a menos que primero Él haya sido amado. Y al ver cómo Cristo le ha amado a uno, uno sabe que esa es la manera que uno debe amar a otros. Una virtud preciosa, hermanos. Es una unidad, debemos cuidar el cuerpo porque es algo tan precioso. Es como cuando hablamos de la familia, cuidar la familia, pero en este caso es la iglesia. Dice con toda solicitud, en el verso 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu. Esa palabra solicitud tiene que ver con algo que es pronto, una disposición. Se usa a veces como para ser pronto, como para correr, para tener velocidad en algo. Tener un deseo, ser diligente. Por ejemplo, es la palabra que Pablo usa para Timoteo y aún para Tito cuando les dice a ambos en las distintas cartas, vengan pronto a verme. Es esa palabra solicitud. Sea rápido la disposición. El creyente debe ser solícito en guardar, en cuidar, en atesorar la unidad. Esto precioso que ha hecho Dios, que es la iglesia. No digo solo esta iglesia, cada iglesia que realmente Dios ha ganado por medio de Cristo, por el Evangelio. Cada iglesia es preciosa y debemos ser solícitos en guardar la unidad, no en causar problemas, ni ser tropiezos, ni divisiones. ¿Cuánto nos falta amar a la iglesia con solicitud? Y en guardar, ¿qué es guardar? Es atesorar. Esto es algo especial, no hay en el mundo algo así. Y habla del vínculo de la unidad del Espíritu, que es la iglesia. Es una unidad, hermanos, que ya existe, es una unidad que ha logrado Dios. No nos dice este pasaje, crea esta unidad, es una unidad que ya existe. Dice, cuídala. Es como cuando se te entrega algo y tú dices, guárdalo, cuídalo. Contribuye a ello. No lo dañes, no lo afectes.
Oh, hermanos, ¿cuántas veces yo he visto cristianos, cristianas, ser supuestamente parte de iglesias y no tener ese cuidado? No les importan los demás. Gente causando divisiones. Alguna vez me preguntaron, Andrés, ¿por qué eres tan enfático en los que causan divisiones? Por lo que dice aquí el Señor. Y yo no me refiero a divisiones aquí necesariamente, en cualquier lugar. Hay manera de tratar las cosas. Como enseñamos en la escuela dominical, hay manera aún de salir debidamente de una iglesia cuando esa iglesia se echa a perder. Hay maneras de hacerlo. Debemos cuidar. ¿Cuánto lamenta el creyente tener que salir cuando ya no hay otra solución? Entonces, hermanos, la unidad del Espíritu en el vínculo que es lo que pega, es como el pegamento. No es una palabra que literalmente signifique pegamento, pero es lo que une. Se usa para los ligamentos del cuerpo que unen los músculos, los huesos. Y por eso se nos habló del amor, porque en Colosenses 3:14 dice que el amor es el vínculo perfecto. ¿Qué es lo que nos une, hermanos, a nosotros? A la gente normalmente lo que los une es el hecho carnal de ser de la misma familia. Pablo dice, si alguno conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Y si aún a Cristo, o sea, esto no se trata de un amor por ser familia, en la carne me refiero, que eso es natural, hasta los inconversos tienen. ¿O hay alguna virtud? Yo conozco muchos inconversos que quieren a su familia. Dentro de mis muchachos en la empresa, los que trabajan, algunos de ellos realmente se ve un amor, un afecto, responsabilidad hacia su familia. No, esta es la familia de Dios. Y en el vínculo de la paz, ¿no? La palabra eireinei, que es de donde viene Irene, que es buscar la paz, que es lo que dice en Romanos 5, que ahora tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. ¿Qué es lo opuesto a la paz? El conflicto, la guerra. En el vínculo de la paz. Ahora, hermanos, todo esto que se pide aquí, en el verso 4 al 6 que ya hemos leído, Pablo habla del carácter del cristiano, de la actitud del cristiano hacia otros, de lo que realmente nos une a cuidar, a guardar este tesoro de la unidad del Espíritu. Pero en el verso 4 al 6 dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, por todos y en todos. Como verán, cuando está hablando de la unidad, dice, cuiden la unidad. ¿Y a quién nos presenta de pronto Pablo? A Dios mismo, al Dios que es trino, a un Dios que es un solo Dios, una sola esencia divina. No hay tres divinos, es un solo divino, un solo eterno, un solo omnipotente en su naturaleza, pero donde hay tres personas, donde hay una armonía perfecta. Hermanos, este mensaje es muy difícil hoy en día. ¿Saben por qué? Porque ustedes y yo vivimos en una cultura que está marcada por lo que se conoce como el individualismo. Y ustedes pueden buscar el individualismo porque casi todas estas cosas tienen una descripción filosófica y sociológica. Pero esta es una cultura que va en contra de esto. Sí, pueden llamarlo colectivismo en el sentido del grupo. No me gusta mucho esa palabra porque mucho se usa el colectivismo en el contexto marxista, que es otra cosa. Pero esto que está hablando aquí de la unidad y presentándonos a Dios mismo como un ejemplo de unidad, como el modelo, y por eso dice ahora lo que es de Dios también, manténganlo en unidad. Es opuesto al individualismo que se vive hoy, ojalá solo en el mundo, sino en las iglesias. Este es el individualismo donde cada uno define la fe como quiere.
Si se dan cuenta, la gente, por lo general ahora en las iglesias, no está interesada en estudiar lo que la palabra dice o la doctrina cristiana. Porque eso les obligaría a ellos a pensar de Dios bíblicamente. No, ellos quieren pensar de Dios y decidir su vida como a ellos les parece. Por eso la gente, hermanos, que se dedica a estudiar, hay algunos que sí, de pronto quieren ganar fama y nombre, y eso es algo tan vano, no sirve realmente. Querer aprender por ganarse una reputación, eso es tan vano, tan vacío. Pero la verdadera razón de estudiar la Escritura es por conocer a Dios. Ahora, cuidado que tú o yo seamos de esas personas que ni siquiera estudian la Biblia, porque en el fondo no queremos saber qué es lo que Dios dice. Y queremos vivir un evangelio, un cristianismo de nuestra manera. El individualismo pone a la persona por encima del grupo. Y donde el individuo está usando las creencias y aún la iglesia para él sentirse mejor, para él tener esperanza, de pronto está en una situación de desesperanza y entonces, pero realmente es la persona que está buscando un beneficio. Hermanos, Dios nos da tantos beneficios, son incontables, pero no lo busquemos a Él por los beneficios emocionales, relacionales, materiales o del tipo que sea, porque Él es buen Padre. Cuando se busca a Dios de esa manera, está uno pensando, está pensando uno en que uno salga del problema. Y por eso es que la gente también se decepciona de Dios, porque van a las iglesias y aleluya, Cristo es mi Salvador y Cristo es mi Señor. Pero están pensando en que se les tiene que solucionar a ellos de pronto malas decisiones que tomaron en su vida, situaciones que están pasando y de pronto no ven la solución. Y, Dios me decepcionó. Y se apartan. No, Dios no es que Dios no falla. Dice que el que cree en Él no será avergonzado. Pero los caminos de Dios no son nuestros caminos. Pero ahora en la iglesia andamos dándole promesas a la gente de tantas cosas que Dios no promete. Entonces se usan las creencias aún religiosas para sentirse mejor. El individualismo en la iglesia es esa ideología que hay, que lleva a la convicción que uno como individuo tiene un valor predominante con respecto a la comunidad de la que forma parte. Lo que importa soy yo. No me importa cómo están los demás o en qué se afectan o nada. Lo que importa es yo, cómo me siento, mi felicidad. Por eso es que hay iglesias enormes, pero donde la gente no se relaciona entre ellos. Muchos asisten a la iglesia y después tienen una vida totalmente aparte. Y los mismos cristianos, llamados cristianos de ahora, buscan una comunidad o llamada iglesia donde se practique el individualismo, es decir, donde nadie se meta contigo. Porque yo como individuo no quiero que nadie se meta conmigo. Y ahí es por eso que también las prédicas en ese tipo de iglesias cambian, porque los mismos pastores saben que la gente está buscando, o sea, ni los pastores se atreven a tocar porque esa persona se va a ir. O sea, en la actitud la gente va y no quiere a alguien que le moleste en su individualismo, ni que le dé doctrina que afecte su manera de sentir, sus metas, sus objetivos. Por eso cada vez las prédicas son más motivacionales y prosperidad. ¿Quién no quiere eso? Pero a ver dónde se confronta el pecado, dónde se le llama a la gente al arrepentimiento, ofreciéndoles el perdón en Cristo, a la santificación. Entonces, eso ha entrado. Hermanos, ¿qué es lo opuesto al individualismo? Esto ustedes lo saben, pero se los menciono. Mateo 22, el propio Señor dice en el versículo 36. Ustedes conocen este pasaje. Ante la pregunta que le hacen un intérprete de la ley por tentarle, maestro, verso 36, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo,
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto no va con el individualismo. En el individualismo dice, ámate a ti mismo y después está tu prójimo. Y si no te interesa al final no hay problema. Cristo es opuesto. Cristo dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero vivimos en una cultura profundamente individualista. Continuamente ustedes, hermanos, y yo escuchamos frases como sé tú mismo, exprésate. Y ya lo dijimos en la escuela dominical, eso estaría bien si no fuéramos pecadores, porque haríamos todo lo bueno, pero... Entonces se le dice a la gente, no quiero ser hipócrita. Escuchaba llegamos a un supuesto pastor en estos días, famosísimo, allá en California, con una iglesia enorme, dando una predicación de individualismo como si fuera la palabra de Dios. Yo no quiero ser hipócrita, yo no quiero estar definido por los que piensan los demás de mí, porque eso es hipocresía. Y lo dice tal manera, y todo el mundo decía amén, 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 amén. Y nosotros no queremos ser definidos por los demás, pero él se le olvidó decir algo importante. Queremos ser definidos por Dios, por Cristo, por el amor de Cristo. Y él decía con mucho orgullo, hace tiempo ya a mí no me importa lo que digan los demás. Y todo el mundo, bueno, por eso él nunca predica de cosas que a la gente le incomode. Hermanos, dice, haz lo que a ti, el individualismo dice, haz lo que a ti te parece. Es más, abandona toda relación que no te deja ser tú mismo. ¿Por qué creen que los divorcios han aumentado tanto en esta cultura desde hace décadas? Porque la gente quiere ser como ellos son. Y el matrimonio en ese aspecto a veces se vuelve un estorbo. Y los hijos también. Que no te importe nada, es más, ni el matrimonio, ni los hijos, nada. Tú sigue tus deseos, tus metas, tus objetivos. Algunos están buscando a Cristo para alcanzar sus sueños de un hogar feliz, que todos mis hijos sean salvos, que todo termine feliz al final, pero eso no es buscarlo realmente por la razón de vida. ¿Y qué tal si un hijo tuyo no se salva? Que es una gran realidad de muchos hogares. ¿Vas a abandonar a Cristo? ¿Te vas a decepcionar con Cristo porque no logró tu sueño, tu deseo? ¿Vas a dejar a Cristo porque algo no salió como tú esperabas? El individualismo se evidencia, hermanos, cuando más importante que el carácter y la santidad personal es el beneficio espiritual, es el perdón, el placer, el disfrute. En nuestras redes sociales mostramos, hermanos, y en nuestras relaciones, si somos individualistas o si realmente tenemos cuidado del cuerpo al que pertenecemos. Y por eso está de moda, hermanos, el culto, hoy día, la forma de culto donde se expresa uno individualmente. ¿Se han dado cuenta que las iglesias hace mucho descartan lo que se conoce como la liturgia tradicional, histórica, y todo el mundo quiere ser original, todo el mundo quiere expresar? O sea, no le importa ni siquiera la historia de la iglesia, sino uno de los mayores problemas que yo veo hoy en día es, por ejemplo, en los matrimonios, aún dentro de los llamados cristianos. Todo el mundo quiere que su matrimonio, ya no quiero yo que sea como siempre era el matrimonio. Yo quiero hacerlo fantástico. El individualismo en la iglesia. Lo que importa es mi deseo. En el individualismo desaparece la preocupación genuina por los demás. Se busca aceptación, sí, pero en los términos de uno.
Y ese es un grave problema, hermanos, porque si no me aceptan en mis términos como yo quiero ser, entonces yo los rechazo. Los que están mal son ellos, no yo. De hecho, en el individualismo hay algo de narcisismo, de egocentrismo. El yo prevalece sobre el nosotros. Se rechaza el sometimiento a la doctrina, a autoridades, a los hermanos y a los demás. Se prefiere una fe, entre comillas, personalizada, una expresión personal. Y hay que diferenciar, hermanos, una cosa es yo tener una relación personal con Cristo, con Dios, lo cual todos somos llamados, Él nos conoce cada uno por nombre, pero otra cosa es querer tener una relación individual donde nadie se meta ahí. Todos somos llamados a tener una relación personal con Cristo, pero el cristiano ha sido hecho parte de un cuerpo. El individualismo por eso afecta a las sociedades, como hemos dicho, el matrimonio es la primera institución afectada. ¿A qué edad se están casando los jóvenes ahora, hermanos? ¿Cuál es el promedio de edad en que se casan los jóvenes ahora? ¿Verdad que se casan igual que antes, a los 16, 18, 21? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué culturalmente pasa? Porque ese individualismo evita todo lo que cause trabajo. El punto es ser feliz y entonces el matrimonio no sirve para eso. Pero sí que no se ha descartado en esta cultura individualista la promiscuidad, que es uno de los beneficios del matrimonio. Esto es por Dios, pero no queremos el matrimonio, pero sí la inmoralidad. Hijos, ¿por qué la gente ya no quiere tener más hijos? Porque los hijos son una carga. Inventamos 20,000 excusas para no tener más hijos, pero la razón es individualista. Sus relaciones del individualista están más enfocadas en su felicidad y en sentirse bien. Una felicidad inmediata, tener familia no es parte de ello, tener hijos no es parte de ello. Yo lo que quiero es disfrutar ahora, no importa, me endeudo. Este país vive con la deuda de tarjetas de crédito más grande de su historia. ¿Saben cuánto deben en este país la gente en tarjetas de crédito? Más de $1 trillón. Porque queremos disfrutar ahora y pagar después. Ustedes escuchan por todo ese lado, por todas partes la expresión, hay que disfrutar de experiencias. Ahora comer ya no es solamente comer o comer algo rico, es la experiencia. Los viajes de turismo ya no es solamente conocer un lugar bonito, es la experiencia. Los lemas del individualismo, y con esto termino esta parte, quiero ser auténtico y no hipócrita con mis sentimientos. Hermanos, esa es la raíz del individualismo, es la raíz de todas estas doctrinas e ideologías que vemos ahora como el transgenerismo y aún transespecies, es que la gente, yo tengo estos sentimientos, los debo expresar, dejar ir. Y no me importa la opinión de otros, quiero expresar lo que siento, lo que soy. Y es más, ahora los niños en las escuelas públicas en varios estados, se pervierte su mente diciéndole, tú experimenta sintiendo esta otra cosa. Porque no es ya solamente que les dicen a los niños en las doctrinas LGTB, bueno, si un niño comienza a tener de por sí sentimientos raros, ok, lo alimentan, no es eso. Ahora los niños les dicen, experimenta esta otra sensación para ver quién realmente eres tú. Y los inculcan en ello. Claro, ustedes no están en California ahorita ni en otros estados donde sí se está haciendo. O en otros países donde los padres ya no pueden opinar en ello porque se los quitan a los hijos. Pero esa es la ideología transgénero, ¿no? Sé tú mismo. Dale rienda suelta a tus deseos. El mundo es individualista, pero la iglesia no lo es. Por eso, hermanos, en este pasaje de Efesios 4 se nos habla de una unidad,
primeramente en la Trinidad. Es una unidad trinitaria. El Espíritu en el verso 4, el Señor Jesucristo en el verso 5 y en el verso 6 el Dios Padre. En el Espíritu tenemos la descripción de un cuerpo, en el Señor una fe en Él, un bautismo que se entiende como el bautismo de agua, y en Dios Padre, que es el soberano sobre todos y por todos y en todos. Esta idea no es nueva en Pablo, hermanos. Por ejemplo, en 1 Corintios 12, en 1 Corintios 12 dice en el verso 4 al 6, ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Pero hay diversidad de ministerios, pero el Señor. Fíjense la Trinidad como se menciona. El Espíritu, verso 5, el Señor, y el verso 6, y hay diversidad de operaciones, pero Dios, el Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. El Dios trino que tenemos, el concepto trinitario está por todas las Escrituras. Ahí mismo en 1 Corintios, si me acompañan al capítulo 8, van a ver que dice en el versículo 5 y 6, pues aunque haya muchos, hay algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Volviendo a la carta de los Efesios, hermanos, la unidad es trinitaria esencialmente porque es el ser de Dios. Por eso el Señor oraba por sus discípulos y decía, para que ellos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, somos uno. La unidad entre nosotros no es solamente por un capricho, para ver si funcionan mejor las cosas. Unidos somos más fuertes, no es eso. Es que la unidad es ontológica en Dios, Dios es uno. Oye, oh Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. El Dios que es uno y que es plural a la vez. En el mismo libro de Efesios, si ustedes ven el capítulo 1, verso 3, nos habla de Dios Padre, de nuestro Señor Jesucristo. Versos 11 al 13 nos habla del propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para la alabanza de su gloria los que primeramente esperábamos en Cristo, y en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Hermanos, nuestra unidad es porque Dios es uno, y somos llamados a cuidarla. Esa unidad, hermanos, por eso decimos es confesional, porque está definida por las Escrituras, no por nosotros. Así es como Dios describe a su pueblo, como uno. No importa la época, el lugar donde esté, su pueblo es uno y somos llamados a guardar, a atesorar. Si ustedes ven en los credos históricos que la iglesia cristiana abraza, como el famoso credo de los apóstoles, o el credo niceno, o el credo atanasio, se habla de esa unidad que hay en Dios. Son credos que nosotros abrazamos. No crean que son católicos romanos. Esos son credos del cristianismo, que los católicos romanos dicen son nuestros, se los roban. Pero no, esos credos están antes que existiera la Iglesia Católica Romana. Y esos credos son confesiones donde se ve la Trinidad de Dios. Se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Luego en las confesiones reformadas históricas, como la confesión belga, los cánones de Dort, la confesión de Westminster, la convención bautista, la fe que confesamos es una fe que está definida por las Escrituras, no por nosotros. Por lo tanto, es una unidad, hermanos, basada en quién es Dios. Y como se ve aquí en Efesios 4, se ve que cada uno,
de las personas de la Trinidad tiene una función en la economía de la salvación, así también nosotros, cada uno va a tener una función. Y ya no tenemos tiempo de compartirlo, pero desde el verso 7 en adelante se va a hablar de esas distintas funciones que tenemos siendo uno. Y que cada uno va a contribuir para bien del cuerpo, para edificación del cuerpo. ¿Cuánto estás contribuyendo tú al cuerpo de Cristo? ¿Cuánto tú amas a tus hermanos? ¿Cuán glorioso ves tú lo que Cristo logró con su muerte y su resurrección? Por eso es que somos llamados a guardar, a cuidar, a atesorar, a defender esta unidad creada en el Espíritu, porque el Espíritu es quien nos bautiza en un solo cuerpo. Es una unidad que está basada en quién es Dios, en el Dios Trino. Y que nuestras vidas son llamadas a cuidar, a preservar, a contribuir en ello. Les invito a poner de pie.